En la mañana yo te buscaré. Buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque Él nos da la bendición de seguir meditando en su palabra. Hemos iniciado esta semana con el tema general que es días después de la resurrección. Aunque suene muy obvio, ¿verdad? Estos son días de los que la Biblia deja pues testimonio para nosotros y también para, pues no sé, por ejemplo, ayer nosotros vimos acerca de la esperanza de la promesa, algo que Jesús les había dicho mientras Él estaba en su ministerio antes de la crucifixión, y ahora Él les estaba dando también esta indicación de que esperaran. Algo más o menos por ahí estuvimos aprendiendo o reflexionando el día de ayer. El día de hoy vamos a continuar con el segundo devocional y es una pregunta del reino. Como ya dijimos, ¿verdad? Mucho de lo que Jesús estuvo predicando, anunciándoles después de que resucitó, es acerca del reino de Dios, que ya ayer vimos, ¿verdad? Que tiene que ver con la reconciliación, con obedecer juntos al Espíritu de Dios una vez llegado a la vida de cada uno de los discípulos, y también anunciar el Evangelio y vivir los valores de ese reino. Y el día de hoy quiero que escuchen lo que dice la palabra de Dios en el mismo capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Interesante, ¿verdad? Este diálogo entre Jesús y los discípulos. Ahora, lo evidente, ¿verdad? Lo obvio. Si Jesús les estaba hablando acerca del reino, el reino de Dios, y Jerusalén, o en este caso Israel, era su pueblo escogido, ¿verdad? Desde los tiempos de Abraham, vemos aquí entonces que esta es una pregunta lógica, muy contrario a lo que se podría pensar, ¿verdad? De qué atrevidos son estos muchachos o estos discípulos, o como que no le agarran todavía a todo lo que está pasando. Pero recordando que ellos estaban esperando al Mesías, al Hijo de Dios, ¿verdad? Aquel que los iba a salvar de toda esclavitud y de cualquier opresión, pues era una pregunta muy, muy obvia, muy evidente, a pesar de que nosotros pudiéramos pensar que no. Entonces, cuando le hacen la pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Vemos cómo Jesús le responde pues, solo lo sabe el Padre. Esto es algo muy interesante porque ellos, como ya dijimos, estaban esperando la restauración, es decir, un rey que los gobernara sobre ellos. Ellos esperaban también una vindicación, es decir, que Dios hiciera justicia con ellos de sus enemigos, los que los habían oprimido, los que se habían burlado de ellos, los que los habían explotado. Eso es algo que ellos estaban esperando también. Y por tanto un juicio para esas naciones, para esos pueblos. En este caso era Roma, como ya sabemos. Y hubieron muchas más revueltas acerca de algunos mesías que esperaban, ¿verdad? Como en el 160, cuando terminaron ya destruyendo todo Jerusalén. O en el mismo año 70 antes del 160, ¿verdad? Pero sí, después de Jesús, también hubo otra revuelta, otro levantamiento. Pero entonces aquí vemos que Jesús dice que solo el Padre sabe cuándo va a restaurar, cuándo va a vindicar, cuándo va a enjuiciar a todas estas naciones que han pues explotado, oprimido a su pueblo. Pero algo que nos lleva a nosotros a reflexionar para nuestro tiempo, para nuestra época, es también saber que cuando Jesús, ¿verdad?, resucitó, Él enseñó justamente a aquellos sistemas humanos, les enseñó que no podían destruir ni a su pueblo ni a su iglesia. Y también le mostró
a aquellos seres espirituales que controlan aquellos sistemas humanos, aquellos emperadores en aquella época que no podían hacerle nada a su pueblo. Mientras tanto, entonces, sabiendo que la muerte, o en este caso la resurrección, muestra esa victoria, ¿qué es lo que se le pide a su pueblo? ¿Qué es lo que se le pide a este reino o este rey a su pueblo? Le está pidiendo que anuncien justamente esa resurrección de Jesús, que eso es algo que puede tener el ser humano, ¿verdad? Y también que more el Espíritu de Dios en él. Entonces, esto es algo que nosotros podemos reflexionar, que desde esta época en el que los discípulos hicieron esta pregunta, nosotros, si tenemos preguntas acerca del reino, de qué se trata, ¿verdad? Podemos decir que es de anunciar el evangelio de Jesucristo, que Él resucitó, que Él trae restauración, que Él trae salvación, que Él también nos va a vindicar de toda nuestra confianza que siempre tuvimos en Él, que quizá muchas veces vamos a ser pues burlados o se van a burlar de nosotros, pero Él también nos trae, que Él nos dice, nos promete también en este reino que Él va a regresar por segunda vez y Él va a culminar, ¿verdad? Y vamos a reinar con Él y Él va a someter a juicio no solamente a todos los poderes humanos, sino también a los poderes espirituales que controlaron a todos ellos y tratando de destruir al pueblo de Dios, tratando de destruir a la iglesia. Entonces, que podamos ver nosotros esta pregunta del reino, ahora nosotros aplicada a nuestra vida. Entonces, reflexionemos en esto y vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, porque sabemos, Señor, que desde aquel momento, hace más de 2000 años, tú nos permitiste ver que tus promesas son verdad, que tú siempre nos pides paciencia, perseverancia, Señor, pero también tú nos das tu dirección y nos das también una misión para realizar en tu reino. Permítenos pues mostrar los valores de amor, de justicia y anunciar tu evangelio de reconciliación, de bendición, de salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.